Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 52. Lo había visto todo desde mi torre. Vi todo lo que pasó. Vi cómo Mordred los mataba. Podría haberla detenido, haber salvado esas vidas, haber evitado que niños inocentes de todo el mundo lo presenciaran. Sin embargo, no hice nada. Me limité a observar. Una parte de mí quería ayudar. El rey de los caballeros quería intervenir. Pero yo era más que solo ella. También era la diosa Rongominiad, alguien que una vez decidió dejar morir a la humanidad, salvo a aquellos pocos considerados dignos. Esa distancia, la perspectiva divina, me alejó aún más de lo que significaba ser humano, pero el alma humana que era la base de mi reencarnación, yo mismo, en otras palabras, me mantuvo humano. Era extraño, yo era Arturia y al mismo tiempo no. Siempre me sentí incierto y seguro a la vez, el rey de los caballeros estaba lleno de dudas, nunca creyó verdaderamente en sí mismo. Pero no se podía decir lo mismo de las otras Arturias que se habían fusionado para formarme. Me hizo sentir tan inhumana. Negué con la cabeza, desterrando esos pensamientos. Necesitaba concentrarme en el presente. En lo que sucedería en los próximos días. Lo había aceptado, aunque todavía me dolía el corazón. Detrás de mí se oía el sonido de botas contra la piedra, alguien estaba corriendo. Ni siquiera necesité girarme para saber quién era, solo una persona vendría corriendo así. Mordred, lo hiciste bien, no lo dudes. Dije, sabiendo que Mordred buscaba mi aprobación, e hice todo lo posible por dársela. Mordred se detuvo en seco. No vine aquí a que me dieras una palmadita en la cabeza, murmuró, aunque una leve sonrisa delató su satisfacción. Pero si me la das, no me quejaré. Me giré para mirarla. La luz dorada del sol poniente proyectaba un cálido resplandor a través de los amplios ventanales de la torre. Por un instante, su armadura, manchada de sangre, pareció casi sagrada bajo el tenue resplandor. Si quieres eso, quizás deberías luchar contra alguien capaz de defenderte. Aunque quizá pronto tengas tu oportunidad, no la dejarán escapar, dije y agité una mano, llamando a un caballero. Tu armadura necesita una limpieza, entrégasela y tu escudero te la arreglará. Mordred miró su armadura ensangrentada, frunciendo ligeramente el ceño. TCH. Bien, murmuró mientras se desabrochaba los guanteletes. Pero solo porque quiero que brille cuando envíen sus ejércitos. Se los arrojó al caballero que se acercaba, quien hizo una ligera reverencia antes de recoger su equipo. Mientras el caballero se marchaba con su armadura, Mordred estiró los brazos y movió los hombros. Entonces, ¿cuál es el plan, padre? Ambos sabemos que vendrán a por nosotros. Al mundo no le gustan los reyes que no siguen sus reglas. Me volví hacia la ventana, contemplando Camelot. Vendrán, dije en voz baja. Y los enfrentaremos. Mordred sonrió con sorna, apoyada en el muro de piedra con los brazos cruzados. ¿Quieres atacarlos primero, verdad? ¿Antes de que se reagrupen? No exactamente, respondí, girándome hacia ella. Los dejaremos actuar primero. Pero en cuanto hagan un movimiento, responderemos con fuerza. Con rapidez y decisión. Los ojos de Mordred brillaron. Bien. Esperaba que dijeras eso. Te confío la ciudad, defiéndela bien, dije, girándome de nuevo hacia el exterior. Usaré mi lanza y los heriré desde lejos, mostrándoles que no están a salvo en ningún lugar. La sonrisa de Mordred se ensanchó, su emoción apenas contenida. Oh, se arrepentirán de habernos apuntado con un arma. Me aseguraré de ello. Sé que lo harás, respondí, con la mirada fija en el horizonte donde se extendía el mundo más allá de Camelot, un mundo que pronto vería el alcance de nuestro poder. Pero no pierdas de vista lo importante. Nuestro objetivo no es la destrucción, sino el orden. Mordred chasqueó la lengua, pero asintió. Sí, lo entiendo. Quieres tu reino perfecto, y yo soy la espada que lo defiende. Mantendré las murallas en pie. Dejé que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios. Bien. Es todo lo que pido. Se apartó de la pared, con la postura relajada, pero la mirada penetrante. ¿Qué hay de la lanza? Rongominiad. ¿De verdad planeas atacarlos desde aquí? Podía percibir sus sentimientos encontrados al mencionar la lanza. Después de todo, era el arma que le había quitado la vida. Probablemente la sentía especial por eso. Igual que creía que solo ella era digna de matarme. Ella también debe sentirse como si solo ella fuera digna de ser asesinada por la lanza. Ella lo temía, lo odiaba y lo respetaba, igual que me respetaba a mí. Sí, dije con voz firme y convencida.
Camelot debe demostrarle a su pueblo, y al mundo, que tenemos el poder de protegerlos, de proteger a nuestra nación. Solo entonces podremos vivir en paz, solo mediante la fuerza se podrá hacer justicia. La fuerza y la capacidad de derrotar a los enemigos eran importantes incluso en la época de la Arturia original, y eso no había cambiado. De hecho, se había vuelto más importante que nunca. No tenía ninguna duda de que la gente de todo el mundo estaba analizando la demostración de fuerza de Mordred y tratando de idear formas de derrotarnos. Solo demostrando que nuestra derrota era imposible, o al menos demasiado costosa, el resto del mundo nos dejaría en paz. Así que les mostraría el poder de la mesa redonda. La tensa sala de conferencias, tenuemente iluminada, bullía. La gran mesa ovalada estaba rodeada de líderes mundiales, representantes y oficiales militares de todo el mundo. La pantalla holográfica que flotaba sobre el centro de la mesa parpadeó, reproduciendo los momentos clave del anuncio de los decretos de Camelot y la batalla en las barricadas. La masacre unilateral de Mordred se desarrolló en un silencio lúgubre, seguida por las consecuencias. El imponente escudo dorado de Sir Hector y los soldados aterrorizados luchando por obedecer la orden del caballero. Finalmente, la pantalla se congeló en una imagen de Arturia Pendragon de pie en lo alto de la alta torre de Camelot, mirando el mundo. Una voz grave rompió el silencio. Así que los mitos siguen vivos, dijo el general Ross de Estados Unidos, cruzándose de brazos mientras se reclinaba en su silla. Entrecerró los ojos ante la imagen de Arturia. Y acaban de hacer una declaración de guerra disfrazada de justicia. Sentado frente a él, un representante francés golpeaba la mesa con el bolígrafo, con la mandíbula apretada. No se trata solo de Inglaterra. Los decretos de Camelot sacuden los cimientos de la estabilidad económica mundial. Servicios públicos nacionalizados. Deuda condonada. Gobiernos extranjeros desconectados. Si se salen con la suya, otras naciones empezarán a creer que pueden hacer lo mismo. No solo están reescribiendo las leyes de Inglaterra, siendo el orden global, añadió la embajadora china con voz serena pero firme. Y todos vieron lo que hizo Mordred. Esto no es diplomacia. Es poder en exhibición. Nick Fury, sentado en silencio al fondo, finalmente habló con tono mesurado. No es solo poder, es un mensaje. Le están diciendo al mundo que defenderán su soberanía, cueste lo que cueste. Su único ojo recorrió la sala. Hemos visto lo que pasa cuando la gente subestima ese tipo de convicción. El ministro de Defensa ruso se inclinó hacia adelante, juntando los dedos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Una diplomática alemana se aclaró la garganta. No podemos hacer mucho y esto sigue siendo un asunto interno. Enviar fuerzas de la OTAN sería una mala señal, y el Reino Unido no ha fracasado aún en detener a Camelot por sí solo. El general Ross se inclinó hacia adelante con la mirada fija. Es optimista, considerando lo que acaba de pasar en esa barricada. Ya lo vio. Soldados británicos abatieron a diestro y siniestro. Esto no es algo que puedan manejar solos. Fury se recostó, observando la discusión. Intentando descifrar los motivos de todos. Ross era fácil. Claramente quería sangre, quizá incluso capturar vivo a un caballero, si no al mismísimo rey. Todo para poder avanzar con su programa de supersoldados. Él no era el único, muchos otros querían descubrir los secretos de Camelot y sus caballeros. A Fury no le importaría tener en sus manos uno o dos caballeros, estaba seguro de que encajarían perfectamente en el programa de los Vengadores que estaba planeando hacer. Sin embargo, eso era para el futuro, para ahora, Camelot y el futuro no solo de Gran Bretaña, sino el orden mundial actual necesitaba su atención. El representante francés se ajustó la corbata, con el rostro tenso mientras se dirigía a la sala. Supongamos entonces que el Reino Unido no puede con ello. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Enviamos tropas? ¿O primero intentamos recuperar el apoyo popular? El general Ross se inclinó. Si el Reino Unido cae, bloquearemos toda la isla y los presionaremos. Una vez que la gente vuelva a estar de nuestro lado, enviaremos una fuerza de ataque para ocuparnos de Camelot. La discusión continuó, se hicieron planes en caso de que los británicos pudieran ganar y también en caso de que no. Fury sabía bien cuál sería el primer paso. Un asalto militar a Camelot, con el objetivo de arrestar a Mordred por el ataque y asesinato de varios soldados. Y eso fue lo que realmente molestó a Fury. Sin esa excusa, sería mucho más difícil para el gobierno del Reino Unido actuar con demasiada agresividad. Después de todo, el rey Arturo los había criticado duramente y había obtenido un apoyo considerable. Si no lo hubieran hecho, si se hubieran mantenido en secreto, podrían haberse tomado su tiempo y haber aumentado aún más el apoyo. Sin embargo, no lo hicieron.
Tomaron el peor camino posible y lo hicieron voluntariamente. Dos claramente, querían una respuesta agresiva. La pregunta era, ¿por qué? ¿De verdad confiaban tanto en su capacidad para resistir a las fuerzas militares modernas? Puede que el Reino Unido no sea como lo sé. Pero aún así podría reducir fácilmente una ciudad a escombros, y ninguna espada mágica podría detenerlo. Entonces, ¿por qué tomar ese camino? Y había otra cosa que le molestaba. El decreto final que prohibía la magia. Fury no era ajeno a las cosas extrañas e imposibles. ¿Y la magia? Era difícil de creer, pero si realmente existía, ¿qué significaba eso para el mundo entero? Había cometido un error, y no uno pequeño. Había previsto y me había preparado para que la gente entrara corriendo en Camelot en cuanto derribara las barricadas y abriera las puertas. Sin embargo, claramente había juzgado erróneamente el efecto que las acciones de Mordred tendrían sobre la población general. El gobierno emitió rápidamente alertas nacionales y locales, movilizando la confianza que aún les quedaba a los habitantes para despejar la zona. Nunca antes, desde que reconstruí Camelot, la zona circundante había estado tan desprovista de vida. Los militares también aceptaron el desafío y establecieron un bloqueo de la ciudad mucho más amplio y más fuerte. Eso, combinado con el hecho de que Agravain era más lento que yo al invocar caballeros de la fuerza, significó que por un tiempo, Camelot estuvo aislado del mundo exterior, a salvo para mis viudas, claro está. Esperaba profundizar mi conexión con mi gente, permitirles experimentar el esplendor de Camelot. Habría facilitado las cosas. Habría sido mejor, pero incluso sin ello, me las arreglaría. Aún así, el vacío de mi ciudad me entristecía. No por mucho tiempo, me prometí. Llenaría la ciudad de vida, como llenaría la nación de alegría y esperanza. Dile la palabra, padre, y los venceré a todos, dijo Mordred desde su lugar a mi lado. Todo a su tiempo, Mordred. Una vez que ataquen, les demostrarás tu poder. La tranquilicé. Cuanto antes termine todo esto, mejor, y tenía la intención de terminarlo rápido. Pero no podía adelantarme. Necesitaba que estuvieran listos. Necesitaba que llevaran todas sus armas a Camelot, solo cuando destruyera completamente un ejército moderno, el mundo me temería, y solo entonces, podría hacer que mi propia gente se sintiera segura. Así que ven con todo lo que tienes, porque estoy esperando. Me giré hacia el balcón con vistas a la ciudad, con el aire fresco de la noche rozándome la cara. Las estrellas brillaban como los sueños que estaba decidido a hacer realidad. Pensé en Rongominiad, la lanza divina, un arma capaz de atravesar dimensiones y terminar guerras de un solo golpe. Cuando vengan, no se esperarán esto, susurré. Mi voz se escuchó a través del viento. Detrás de mí, Agravain entró en la sala, con su armadura pulida y su expresión tan seria como siempre. Majestad, dijo con una reverencia. Los informes indican que las fuerzas británicas y aliadas están a punto de finalizar los preparativos. Se pondrán en marcha pronto. Bien. Me giré para mirarlo de frente. Envía a Sir Percival y Sir Gawain a reforzar nuestras defensas en el perímetro exterior. Sir Bedivere se encargará de la seguridad interna. Que ninguna debilidad quede sin detectar. Agravain asintió. ¿Y cuando atacan? Miré hacia el horizonte. Les dejamos desatar todo. Luego, los aplastamos tan completamente que ninguna nación volverá a considerar desafiarnos. Agravain dudó, y luego habló con tranquila determinación. El mundo lo llamará tiranía, Su Majestad. Dirán que es usted un belicista. Lo miré a los ojos con voz firme. Déjalos. Porque cuando se calme el polvo, también lo llamarán paz. Hizo una nueva reverencia y se fue, sus pasos se perdieron en la distancia. Mordred sonrió a mi lado. Me gusta este plan. Ya lo pensé, respondí, con la mirada fija en el horizonte. Pero recuerda esto. Cuando luches, lucha como un caballero de la mesa redonda, no como un conquistador. Ante todo, somos protectores. Mordred suspiró, poniendo los ojos en blanco. Bien, padre. Protector, defensor, y luego destructor. Entendido. No pude evitar reírme suavemente. Era testaruda, pero era mía, y no la querría de otra manera. Nota del autor. Entonces, ¿cómo reaccionaría el Reino Unido? ¿Es bueno? Necesito que alguien lo pruebe en el mundo real para inspirarme. Así que, si puedes invocar a Mordred, por favor, desátala en el Reino Unido de inmediato. Capítulo 54. Algo mucho más impresionante que en mi época era la rapidez con la que se movían los militares. En aquel entonces, mover un ejército tomaba días, incluso semanas. Pero ahora, se podía hacer en horas. Durante el último día y la última noche, el ejército y el gobierno británicos han estado muy ocupados.
Una vez más, estaba sentado en mi trono, mis caballeros estaban de pie frente a mí. Orgullosos caballeros de Camelot. Mi voz, fuerte y firme, llenó la sala. Los enemigos están en la puerta, con armas apuntando a nuestras murallas. Nuestra gente, niños pequeños, se refugian en las casas. ¿Lo tolerarán? Golpeé el reposabrazos con mi mano enguantada. No. Dijeron los 13. Sir Tristán. Te quiero en la muralla. Que tus flechas abatan todo lo que vuele hacia nuestro hogar. Ordené al caballero del dolor. Tristán dio un paso adelante, sus dedos danzando sobre las cuerdas de su arpa. Se arrodilló ante mí, cabizbajo. Como órdenes, mi rey, dijo solemnemente. Sus cielos serán míos. Se levantó y giró bruscamente. El eco de sus botas se desvaneció al salir del gran salón, cada paso acercándolo al campo de batalla. El legendario arco de Tristán aseguraría que ninguna amenaza aérea alcanzara los muros de Camelot. Dirigí la mirada a otro de mis caballeros. Sir Percival. Te necesito entre el pueblo, manteniéndolos a salvo en sus hogares, ayudando a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Deben saber que los caballeros de Camelot son su escudo. La corpulenta figura de Sir Percival se irguió, y su cálida pero decidida sonrisa se dibujó en su rostro. Me aseguraré de que no les pase nada malo, mi rey. El pueblo sabrá que luchamos por ellos. Con un gesto de la cabeza, salió del salón, listo para guiar a quienes necesitaran ayuda hacia las seguras profundidades de Camelot. Sir Gawain. Grité a continuación, encontrando la mirada de mi más firme caballero. Lidera las defensas terrestres, asegura las puertas y asegúrate de que no abran brecha en nuestras murallas. Mantén la línea. El puño de Gawain se golpeó el corazón a modo de saludo. Con el sol en su apogeo, soy invencible. Nadie traspasará las puertas de Camelot. Se giró para marcharse, no sin antes dirigirle a Mordred una mirada penetrante. Intente no causar demasiados problemas, Sir Mordred. Mordred sonrió con sorna, apoyado tranquilamente en un pilar. Sin promesas dejé que mi mirada se posara en ella, sabiendo que ansiaba batalla. Sir Mordred, mientras Gawain lidera la defensa, tú liderarás mi ataque, serás mi espada y herirás el corazón del enemigo, demuéstrales que no son nada ante lo mejor de Camelot. Los ojos de Mordred se iluminaron, con el familiar destello de la emoción ávida de batalla brillando en ellos. Se apartó del pilar, sus botas blindadas resonaron con fuerza al avanzar. Eso es lo que he estado esperando oír, padre. Su mano descansaba sobre la empuñadura de Clarent, golpeándola con los dedos con anticipación. Dalo por hecho. Los cortaré como si no estuvieran ahí. Asentí con la mirada fija. Golpea rápido, golpea con certero. Pero recuerda, esto no es una masacre, es un mensaje. Demuéstrales nuestra fuerza, pero deja con vida a suficientes para que se retiren y se lleven el miedo con ellos. Mordred ladeó la cabeza, con una sonrisa pícara formándose en su rostro. De acuerdo. Dejaré que algunos vivan para contar su humillación. Pero solo unos pocos. Giró sobre sus talones, con su capa roja ondeando tras ella mientras caminaba con seguridad hacia la salida, visualizando ya su camino a través de las líneas enemigas. Antes de que llegara a la puerta, la llamé con voz más suave pero firme. Mordred. Ella hizo una pausa y miró por encima del hombro. Regresa victorioso. Su sonrisa se suavizó y se volvió genuina por un instante. Claro que sí. Es prudente, mi rey. Alentar así a Sir Mordred. Sir Hector no pudo evitar preguntar. Me volví hacia Sir Hector con la mirada fija. El fuego de Mordred es a la vez su mayor arma y su mayor desafío. Contenerlo significaría extinguir parte de su esencia. Prefiero dirigir ese fuego donde más se necesita que arriesgarme a sofocarlo. Héctor se cruzó de brazos y asintió pensativo. Lo entiendo. Pero sabes tan bien como yo que ella camina por la delgada línea entre el control y el caos. Confío en ti, dije, y mi voz se suavizó al encontrar la mirada de Sir Hector. La ayudarás a controlar ese fuego, a templarlo cuando llegue el momento. Ella te respeta, incluso cuando finge no hacerlo. Una pequeña sonrisa cómplice se dibujó en la comisura de mis labios. Agravain, sigue desplegando tu noble fantasma para generar más caballeros de la fuerza. En cuanto terminemos el ataque de hoy, se lanzarán a todos los rincones de nuestro reino, dije, ofreciéndole una leve sonrisa. No fue fácil reunir tantos caballeros como se necesitaban. Sinceramente, había subestimado la cantidad que necesitaríamos. Desconocía la cantidad de ciudades en mi reino, pero cuando me lo informaron, me quedé atónito. Agravain asintió profundamente, con expresión tranquila y obediente, aunque pude ver la tensión en sus ojos. Se hará, Su Majestad, dijo, tan firme como siempre. No importa lo que me cueste, lo haré.
Bajé del trono y pasé lentamente junto a él, con el peso de lo que hacíamos sobre mis hombros. Te lo agradezco, Agravan. Pero no eres solo una herramienta para mí, ni siquiera un sirviente. Eres el hijo de mi hermana. Eres familia, así que, por favor, no te exijas más de lo que puedes dar. Mi mano rozó brevemente su hombro acorazado, un gesto de cariño poco común. Se puso un poco rígido, luego se relajó, asintiendo levemente. Por Camelot, aguantaré. Sonreí levemente. Sé que lo harás. Pero si necesitas ayuda, pídela, y todos te la prestarán, incluso yo. Todos los caballeros restantes accedieron rápidamente y le ofrecieron ayuda. Agravain era orgulloso y capaz, pero a menudo intentaba cargar con todo él mismo. Ninguno de mis caballeros era perfecto, lo que demostraba que eran humanos en esencia. Tan diferentes de mí, el rey ideal, un caballero y rey perfecto, pero un ser humano imperfecto. Liberándome a esa mentalidad, seguí asignándoles misiones. Sinceramente, dudaba que fueran muy necesarias, pero aún así quería que sintieran que tenían un trabajo que hacer. Modred, debería ser suficiente. La atmósfera en el perímetro de Camelot era sofocante. La niebla matutina se aferraba al suelo como una segunda piel, amortiguando el ruido de las botas sobre la tierra y el zumbido sordo de los vehículos blindados estacionados junto a las murallas de la antigua ciudad. Los soldados británicos estaban preparados, con sus nervios ocultos tras cascos y equipos de combate, pero ninguna cantidad de entrenamiento podía ocultar por completo la tensión que flotaba en el aire. El teniente Michael Barrett se encontraba junto a su oficial al mando, observando con binoculares las imponentes puertas de Camelot. Había oído historias de cómo los reyes medievales defendían sus fortalezas, pero nada en su entrenamiento lo había preparado para esto. Asediar una ciudad mítica. ¿Ves algo?, preguntó el mayor Collins, su oficial superior, un hombre con décadas de experiencia militar, pero con el cansancio propio de luchar en conflictos que nunca eran tan claros como deberían ser. Nada inusual todavía, respondió Barrett, bajando los binoculares. Las puertas están cerradas y no hay movimiento en las murallas. Pero con lo que hemos visto hasta ahora, podrían estar observándonos ahora mismo y no lo sabríamos. Collins asintió, con los labios apretados en una línea sombría. El cuartel general lo confirmó. Mordred es el objetivo prioritario. Oficialmente, estamos aquí para arrestarlo por matar a soldados británicos. Barrett se burló, negando con la cabeza. Extraoficialmente. La mirada de Collins se endureció. Estamos aquí para tomar Camelot. Asegurar al rey, neutralizar a los caballeros. Los capturaremos con vida si es posible, pero el cuartel general no llorará si no lo hacemos. Los soldados revisaron sus armas, se ajustaron el equipo y se prepararon para lo que vendría después. El rugido de los motores resonó débilmente mientras los tanques se reposicionaban en la colina que dominaba la ciudad. Maldito cuento de hadas medieval, murmuró Barrett, pateando una piedra suelta con la bota. La mitad de los chicos ni siquiera creen que este lugar sea real, y mucho menos que el rey Arturo lo gobierne. Collins no respondió, con la mirada fija en la radio. De repente, cobró vida. Todas las unidades, aquí al mando. El primer ministro ha autorizado la operación. Avancen para capturar la ciudad. Repito, avancen para capturar Camelot. Por un instante, todo quedó en silencio. Entonces, los engranajes de la guerra comenzaron a girar. El sordo rugido de los tanques avanzaba, las unidades de infantería se formaron y los helicópteros sobrevolaron las copas de los árboles, proyectando largas sombras sobre los campos cubiertos de niebla. Barrett apretó con más fuerza su rifle. Esto es una locura, murmuró. Estamos asaltando una ciudad con caballeros y magia. Locura o no, seguimos las órdenes, dijo Collins mientras se ajustaba el casco. Ahora, a movernos. Los soldados avanzaron con cautela, sus botas crujiendo sobre la grava y la hierba mojada. Al acercarse a las puertas, el corazón de Barrett latía con fuerza. Las murallas de Camelot se alzaban sobre ellos como los dientes de una gran bestia, antiguas pero aparentemente indestructibles. De repente, las puertas crujieron, sus pesados marcos de madera crujieron al abrirse lentamente. Los soldados se detuvieron, con los fusiles en alto y los dedos sobre los gatillos. Mordred salió. La armadura era imposible de confundir, plateada y roja, con un yelmo intimidante con cuernos de toro. A Barrett se le cortó la respiración. Es él, susurró. Mordred se detuvo justo delante de los tanques que la encabezaban. Sus botas blindadas levantaron polvo al plantar los pies firmemente en el suelo. Observó la línea de soldados con una sonrisa que prometía violencia. Lentamente, desenvainó a Clarent, que brillaba en la luz. ¿Quién va primero?
Gritó, y su voz resonó por el campo como un grito de guerra. Los soldados se removieron inquietos, con las armas temblando en las manos. Collins dio un paso al frente, agarrando la radio con fuerza. Mordred de Camelot. Por orden del gobierno británico, queda arrestado por el asesinato de soldados británicos y por desafiar la soberanía del Reino Unido. Ríndase ahora y le garantizamos la vida. Mordred rió, una risa aguda y cortante que resonó como un trueno. ¿Soberanía? Repitió con sarcasmo. Camelot es soberano. Siempre lo ha sido. Y tu gobierno no nos impone condiciones ni a mí ni a mi padre. Señaló a Clarent hacia las fuerzas que avanzaban. Retírate ahora y vivirás. Quédate, y haré trizas a tu ejército hasta que no quede nada. Los soldados esperaban, tensos e inseguros, mientras el viento transportaba el peso de su amenaza a través del campo de batalla. Collins tragó saliva con dificultad y se llevó la radio a la boca. Comando, habla el mayor Collins. El objetivo se niega a rendirse. ¿Procedemos? Hubo una breve pausa, la estática crepitó mientras el mando deliberaba. Luego llegó la respuesta fría y clínica. Procedan. Abran fuego. Rugió Collins. El mundo explotó. El rugido de los disparos llenó el aire mientras las balas atravesaban el campo, pero Mordred ya se movía. Un relámpago rojo crepitó alrededor de su armadura, y en un instante, estaba entre ellos. Ella atravesó cuerpos y armaduras con una precisión aterradora y su espada dejó un río de sangre detrás. Aunque se movía rápido, no pudo esquivar todas las balas. Sin embargo, ni siquiera las balas que penetraban la armadura tuvieron efecto en Mordred. No le dejó ni un rasguño. Mordred desató su furia. Su maná se transformó en un rayo rojo mientras cargaba como un toro enojado. Las botas de Mordred golpeaban la tierra mientras cargaba hacia adelante, Clarent brillaba con una energía roja como la sangre. El campo de batalla se desdibujaba a su alrededor. Los tanques, los soldados, el caos. Nada importaba. Solo veía su camino a través de ellos, y nada la detendría. Un grupo de soldados se arrodilló tras una barricada de sacos terreros, con los rifles apuntándola. La primera ráfaga de disparos resonó en el aire. Las balas silbaron junto a su cabeza o rebotaron inútilmente en su armadura. No disminuyó la velocidad. El relámpago rojo que danzaba sobre su armadura se intensificó, crepitando con más fuerza al concentrarse alrededor de su espada. Nota del autor. Y peleando de nuevo, esta vez no solo unos cuantos tipos con armas, sino todo un ejército. No soy un aficionado militar, sé poco de lo que tiene el ejército del Reino Unido, así que, por favor, muestran piedad, porque Mordred no la hará. Capítulo 55. Un soldado, más valiente o más insensato que los demás, se levantó y disparó a quemarropa. La bala impactó en su hombrera y se desvió sin causarle daño al suelo. Antes de que pudiera parpadear, Mordred ya estaba sobre él. Su espada atravesó su rifle, y la hoja continuó atravesándole el torso con una facilidad escalofriante. Cayó sin hacer ruido. Los demás retrocedieron a gatas, pero Mordred giró, con su capa de relámpagos rojos agitándose a su alrededor. Derribó a Clarent en un arco virulento, partiendo la barrera de sacos de arena y a los hombres que la cubrían con un solo movimiento limpio. Tierra y sangre salpicaron el aire a medida que avanzaba. Detrás de ella, un tanque ajustó su torreta. El cañón rugió al apuntarle directamente a la espalda. Mordred no necesitaba verlo. Sintió el estruendo y el temblor en el suelo mientras el proyectil se preparaba para disparar. Con una ráfaga de velocidad, se lanzó hacia adelante, esquivando justo cuando el proyectil explotaba donde ella se encontraba. La onda expansiva hizo ondear su capa mientras corría hacia el tanque. La tripulación del interior intentó recargar frenéticamente, pero no fueron lo suficientemente rápidos. Mordred saltó sobre el casco del tanque, y sus botas abollaron el metal al aterrizar. Con un gruñido salvaje, empujó a Clarent hacia la torreta y la hoja encantada atravesó el acero como si fuera papel. Chispas y humo estallaron al arrancar la espada, girándola para desgarrar la parte superior del tanque. La tripulación gritó cuando ella volvió a alzar la espada y la clavó en el motor expuesto. La explosión resultante la tiró hacia atrás, pero aterrizó con gracia, deslizándose hasta detenerse mientras el tanque ardía detrás de ella. Más soldados irrumpieron por los flancos, intentando rodearla. Le lanzaron granadas, cuyas explosiones hicieron temblar el suelo. Corrió entre el caos, y su velocidad la hacía casi imposible de rastrear. Un soldado intentó interceptarla, arremetiendo con un cuchillo de combate, pero ella se apartó y le clavó el puño enguantado en el estómago. Él se desplomó, jadeando mientras ella lo apartaba de una patada. Clarent rebosaba poder, ardiendo con cada golpe. Mordred se deleitaba con él.
La forma en que la hoja cortaba limpiamente armaduras, armas y cuerpos. No solo luchaba. Estaba dejando huella, grabando su nombre en el campo de batalla. Vio otro misil que se dirigía hacia ella desde la distancia. Esta vez, se mantuvo firme. Al acercarse el misil, levantó a Clarent y canalizó su maná hacia la espada. El rayo rojo estalló, formando un arco de energía destructiva mientras se balanceaba hacia arriba, cortando el misil limpiamente en dos. La explosión la envolvió, formando remolinos de humo y fuego como si estuviera en medio de una tormenta. Mordred emergió ilesa del humo. Su armadura brillaba tenuemente por el calor. Movió su espada a un lado, y la sangre y los restos se desprendieron de la hoja. Más adelante, el ruido de los motores se intensificaba a medida que llegaban más refuerzos. Tanques, vehículos blindados de transporte de personal y filas de soldados que avanzaban con artillería pesada a cuestas. Los helicópteros volaban en círculo sobre nuestras cabezas, con sus rotores cortando el aire humeante como tambores ominosos anunciando la escalada de la guerra. Por fin, murmuró Mordred, recuperando su sonrisa. Veamos qué tienes. Una fila de soldados se arrodilló, con sus lanzacohetes fijados en su posición. Con un grito sincronizado, dispararon. Los cohetes silbaron en el aire, dejando estelas de humo a su paso. Mordred se preparó, mientras relámpagos rojos crepitaban alrededor de su armadura mientras se lanzaba hacia adelante. El primer cohete se acercó, pero ella saltó en el aire, dando una voltereta elegante mientras detonaba tras ella. La onda expansiva la impulsó hacia adelante y aterrizó con la espada ya en mano. Ella atravesó el segundo misil en pleno vuelo y la explosión hizo que los escombros cayeran inofensivamente a su alrededor, como pétalos al viento. Llovieron más cohetes, pero no pudieron alcanzarla. Mordred era una mancha borrosa, zigzagueando entre los proyectiles. Cada paso dejaba marcas de quemaduras en la tierra. Los soldados de abajo gritaban de frustración, con la puntería apretada para seguir su velocidad. Aunque no podía moverse más rápido que las balas, podía moverse más rápido que las personas que la apuntaban, lo que le permitía estar siempre por delante de sus ataques. Desde arriba, un helicóptero desató una lluvia de ametralladoras pesadas, y las balas salpicaron el campo de batalla. Mordred no se molestó en esquivarlas. Levantó el brazo, dejando que las balas rebotaran en su armadura sin hacerle daño. Chispas danzaron a su alrededor mientras sonreía al piloto. «Oh, ¿crees que estás a salvo ahí arriba?» Se agachó, con el maná fluyendo por sus piernas. El suelo crujió bajo ella al lanzarse al cielo como un misil. El piloto del helicóptero apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Clarent atravesara la cabina, partiendo la aeronave por la mitad. Las llamas estallaron al descontrolarse, estrellándose contra el bosque con un estruendo ensordecedor. Mordred aterrizó suavemente, y el impacto levantó una nube de polvo a su alrededor. Pero no se detuvo. Otro tanque avanzaba hacia ella, con la torreta ya girando. Corrió hacia él, dejando un rastro de relámpagos tras ella como un cometa en llamas. El tanque disparó, y el proyectil atravesó el suelo a escasos centímetros de ella. Con un poderoso salto, aterrizó sobre el casco del tanque, y sus botas blindadas abollaron el metal. Empujó a Clarent directamente hacia la escotilla, retorciendo la espada mientras el maná latía a través de ella. El tanque explotó desde adentro y la fuerza de la explosión la lanzó hacia atrás, pero aterrizó con gracia, ilesa, en medio de los restos humeantes. Los soldados se reagruparon, con la desesperación patente en sus gritos mientras formaban líneas de fuego. Los morteros retumbaban a lo lejos y los proyectiles de artillería comenzaron a llover, destrozando el suelo a su alrededor. Mordred rió, con un sonido salvaje e indomable, mientras cargaba a través del caos. Las balas y la metralla llenaban el aire, pero no podían tocarla. Se abrió paso entre las filas de soldados como un torbellino, y cada ataque de Clarent dejaba arcos de relámpagos rojos a su paso. Se movía con precisión letal, diezmando su número antes de que pudieran reaccionar. De repente, el rugido de los motores anunció la llegada de otra oleada de vehículos blindados. Múltiples tanques se posicionaron, bajando los cañones para apuntar. Desde la cima, una línea de lanzamisiles la apuntó, y el zumbido de los sistemas de puntería interrumpió el ruido. Mordred se detuvo, con el pecho subiendo y bajando mientras recuperaba el aliento. El campo de batalla a su alrededor estaba sembrado de escombros y cadáveres, pero el enemigo seguía avanzando. «Basta», gruñó, agarrando a Clarent con fuerza. Un relámpago rojo crepitaba a lo largo de su espada, volviéndose más violento con cada segundo que pasaba. El aire a su alrededor brillaba con calor mientras su maná alcanzaba su punto máximo, y el suelo temblaba bajo sus pies. «Este es tu fin», susurró, alzando a Clarent por encima de su cabeza.
Sé testigo de la fuerza de mi rebelión. Su casco se retrajo, mostrando su rostro y su cabello rubio, sus ojos verdes, tan similares a los de su padre pero la mirada en ellos tan diferente. El rayo rojo que la rodeaba explotó, formando un remolino de energía que distorsionó el aire. Los soldados observaron con horror cómo el poder crecía hasta alcanzar un crescendo ensordecedor. Su voz resonó clara y autoritaria mientras comenzaba el cántico. Oh espada bañada en la sangre de la traición, oh arma de rebelión que desafiaste a la corona, que el poder de mi ira encienda los cielos. De los pecados de los reyes y del fuego de los caballeros caídos, levántate ahora, mi ataque vengativo, desata la destrucción sobre mis enemigos. Clarence latía con fuerza, y los relámpagos que crepitaban a su alrededor se convertían en un vórtice de energía pura. El resplandor se intensificó a medida que la tierra bajo sus pies se astillaba, incapaz de contener la fuerza de su mará. Sus ojos brillaban con una luz carmesí, reflejando la furia que crecía en su interior. Clarence Blood Arthur. Rayo carmesí de ira. El suelo estalló cuando el rayo de energía se disparó hacia adelante, un devastador torrente de relámpagos rojos que atravesó las filas enemigas. Ardió con más fuerza que el sol, destrozando tanques, vehículos y artillería como si fueran papel. Escuadrones enteros de soldados se desvanecieron en el infierno, y sus gritos se perdieron bajo el rugido ensordecedor de la destrucción. La ola de energía atravesó la cresta donde antes se alzaban los lanzamisiles, reduciéndola a roca fundida y ceniza. La onda expansiva se expandió, arrasando todo a su paso. Árboles, equipo e incluso la tierra misma. Cuando los últimos ecos de su cántico se desvanecieron, Mordred permaneció de pie entre los escombros, con su armadura chamuscada pero intacta, y Clarence latiendo suavemente en su mano. La tormenta de luz carmesí se disipó, dejando solo el silencio y los restos humeantes de lo que una vez fue un ejército. Exhaló, un suspiro lento escapó de sus labios mientras observaba el campo de batalla. Satisfecha, envainó a Clarence, cuyo brillo se atenuó. Volviéndose hacia Camelot, murmuró: «Tu turno, padre. Que vean hasta dónde los llevará su desafío». El Comando de Operaciones Militares británico era un hervidero de tensión y rápida coordinación mientras las transmisiones en vivo se transmitían por enormes monitores, cada uno mostrando el asalto a Camelot. El general Andrew Harrow se encontraba al frente de la sala, con los ojos fijos en la transmisión desde el frente. «Comiencen el avance», ordenó con voz serena pero firme. «Ataquen a todas las unidades terrestres. Mantengan a Mordred inmovilizado». «Señor, los tanques avanzan», confirmó un oficial de comunicaciones. «La infantería los sigue. Apoyo aéreo en espera». «Dios mío», susurró un agente. «Parece sacado de una pesadilla». «Concéntrate», ladró Harrow. «Si sangra, podemos matarlo». En la pantalla, Mordred se detuvo justo delante de los tanques que iban delante, apoyando la mano con indiferencia en la empuñadura de su espada. El audio crepitó al oír su voz alta y clara. «¿Quién va primero? Avancen», ordenó Harrow. El primer tanque disparó, y su proyectil silbó en el aire. Explotó contra el suelo donde Mordred había estado, solo que ya no estaba allí. Era un borrón de movimiento, corriendo hacia la línea de tanques con relámpagos rojos a su alrededor. «Señor», gritó un oficial en pánico. «Ha traspasado la línea del frente. Es demasiado rápido. Desplieguen apoyo aéreo», gritó Harrow. «Unidades Apache, enciéndanla». La pantalla mostró helicópteros rugiendo a la vista, con sus misiles apuntando a Mordred mientras bailaba a través del caos, derribando soldados y tanques con aterradora facilidad. «Misiles fuera», confirmó el controlador aéreo. Las explosiones resonaron por el campo mientras los cohetes impactaban contra el suelo alrededor de Mordred, levantando polvo, humo y llamas. Por un instante, la señal quedó oscurecida por el caos. «¿Golpe directo?», preguntó alguien esperanzado. El humo se disipó. Mordred permaneció ileso, con Clarence descansando perezosamente a su lado. Su casco estaba orientado hacia los helicópteros, como si estuviera mirando directamente al centro de mando. «¿Qué demonios?». Harrow se interrumpió al ver a Mordred saltar por los aires, con su espada encendiéndose con un rayo rojo. Destrozó el helicóptero más cercano, partiéndolo por la mitad como si fuera papel. Los restos en llamas cayeron al suelo, explotando al impactar. «Retírenlos», gritó el controlador aéreo. «Estamos perdiendo apoyo aéreo». «Negativo», gruñó Harrow. «Es una sola persona». «Sigan disparando, abruménenlo». La sala observó con horror cómo Mordred arrollaba a los helicópteros restantes. Sus desesperados intentos de escapar resultaron inútiles. Era una fuerza de la naturaleza, con movimientos fluidos y letales. «Los tanques han caído».
La infantería está dispersa, informó otro oficial. Las bajas aumentan. Maldita sea. Harrow golpeó la mesa con el puño. Prepara la artillería. Quiero que todo lo que esté a tu alcance bombardee esa posición. Y despliega los aviones, le estamos atacando desde arriba. Señor, la artillería está apuntando al objetivo, confirmó un oficial. Disparando. Las explosiones salpicaron el campo de batalla mientras llovían proyectiles de artillería, pero Mordred continuó su avance, abriéndose paso a través del caos como una tormenta encarnada. Y entonces, sucedió. En la pantalla, Mordred se detuvo a media carga, plantando los pies en el suelo. Y Clarent, en el aire, un rayo rojo lo envolvió, crepitando con energía pura. La transmisión muestra primeros planos de él mientras levantaba a Clarent en alto, mientras el campo de batalla brillaba de color carmesí. Clarent Blood Arthur. Rayo carmesí de ira. El mundo explotó en una luz carmesí. Los monitores parpadearon mientras la onda de energía se expandía, consumiendo tanques, vehículos y soldados por igual. La señal se esforzaba por mantener el ritmo, mostrando imágenes de vehículos lanzados como juguetes, soldados vaporizados en un instante y el suelo mismo destrozado. La onda de choque golpeó el dron que proporcionaba la señal, dejando la pantalla estática durante varios segundos antes de estabilizarse. Cuando regresó, el campo de batalla estaba irreconocible. El humo y el fuego se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con cráteres salpicando la tierra quemada. Lo que quedaba de la fuerza militar era un puñado de supervivientes heridos que se arrastraban entre los escombros. Mordred estaba de pie en el epicentro, su armadura brillaba débilmente y Clarent descansaba a su lado mientras observaba la destrucción. El centro de comando estaba en silencio, salvo por las alarmas, que sonaban para señalar la pérdida de comunicación con varias unidades. Llegan informes de bajas, susurró alguien, pálido. Tanques, helicópteros, infantería, la mayoría han desaparecido. Más del 70% de bajas. El general Harrow se quedó paralizado, pálido por la sorpresa. Le temblaban las manos al alcanzar la radio. Desplieguen los aviones. Lancen un bombardeo aéreo completo. Quiero todos los bombarderos que tenemos en el aire. Señor. Un oficial dudó. La ciudad, me da igual si arrasamos toda la maldita ciudad, espetó Harrow. Acaba de destruir una brigada. Si no lo detenemos ahora, no quedará nada con qué luchar. Nota del autor. Y ahí lo tenemos, Clarent Blood Arthur, el noble fantasma de Mordred, el poder de su leyenda, el golpe que derribó no solo a un rey, sino a un reino, y puso fin a una era. Así que sí, es poderoso, más aún porque también se usa para eso, para poner fin a una era y a un reino. Capítulo 56. Desde lo alto de la torre más alta de Camelot, observé cómo se desarrollaba la batalla. Se desató todo el poderío de una fuerza terrestre. Y Mordred lo resistió sin esfuerzo. Si bien no era todo el poderío del Reino Unido, no estaba lejos de ser el mejor de esta era. Si bien el universo Marvel tendría poderes mucho más allá de esto en el futuro, en este momento, no era tan diferente del universo donde Marvel era solo un cómic. No sería hasta después de los eventos de los Vengadores que el mundo realmente comenzaría a prepararse. Usarían tecnología alienígena para aumentar el poder militar. Por ahora, esto era lo mejor que tenían, y no era suficiente. Sin embargo, no se rindieron aún, lo vi. A lo lejos, en Camelot, observé cómo el aeródromo Brice Norton de la Raz cobraba vida. Dado que la misión había sido contra una ciudad de Inglaterra y contra caballeros, no habían enviado aviones, sino como mucho algunos helicópteros de ataque. Ahora no tenían nada más que usar. Sus fuerzas terrestres estaban derrotadas, y aunque los militares tenían muchas más a las que recurrir, tomaría tiempo. No podían permitirse perder. Así que los responsables decidieron claramente que no se guardarían nada. Y yo tampoco. Respiré hondo y extendí mi mano vacía. Deseando que mi lanza se manifestara. He expandido la tierra, he construido ciudades y he cruzado el mar infinito. Partí los cielos y encadené las estrellas para anclar el destino. ¿Pero para qué sirve esta luz, si no es para juzgar al mundo caído? Lanza sagrada que ancla el borde de la existencia, atraviesa la creación y divide el destino. Que el límite del paraíso brille eternamente. 13 colmillos, desatados. Rongominiad, faro del fin. Desatando la luz de mi lanza, la luz de la tormenta y del fin, atraje con fuerza el fin mismo al aeródromo. En un instante, era un hervidero de actividad, con aviones en las pistas a punto de despegar. Al siguiente, una brillante columna de luz cayó del cielo y redujo el orgullo de la Fuerza Aérea Británica a un cráter humeante.
Pero no había terminado, había mostrado mis colmillos al Reino Unido, pero le mostraría al mundo el poder de mi mordida. Me giré hacia un lado y miré al mar. A lo lejos, un portaaviones estadounidense avanzaba lentamente hacia mí. Mis viudas me lo habían informado, y con la lanza en la mano, mis ojos podían alcanzarlo. El USS George Washington. El orgullo de la Navy. Enviado para imponer un bloqueo comercial si Gran Bretaña cae ante mí. Sabiendo lo que sabía sobre la pasión del ejército estadounidense por todo lo sobrehumano, fuera lo que fuese. Supersoldados, Hulk, mutantes y extraterrestres, era muy consciente de que querían algo más que bloquear el comercio. Muchos héroes podrían respetar al gobierno o temerle. Pero yo preferiría ser un villano antes que doblegarme ante tal corrupción. Sin embargo, no era un villano, pues un mortal no tiene derecho a juzgar a un dios. Que los cielos den testimonio, y la tierra calle. La lanza de luz perforará todas las falsedades, y los pecados de los indignos serán quemados. Oh lanza sagrada, brilla en este campo de batalla final. Yo soy tu juicio. Rongominia. Todas las cosas estaban a la misma distancia del final, así que para mi lanza, la distancia no significaba nada. Mis palabras llenaban el cielo, y también la luz. En el Atlántico Norte, navegaba un enorme barco, un verdadero coloso de la creación humana. El USS George Washington, de más de 300 metros de eslora, era una gigantesca demostración del poder naval estadounidense. Originalmente, había sido programado para ser desplegado cerca de Japón, pero en cambio fue el barco elegido para ir al Reino Unido. Elegido por su nombre. Dado que George Washington luchó por liberar a Estados Unidos del Reino Unido, ahora contribuiría a la liberación del Reino Unido. Sin embargo, esta fortaleza móvil de propulsión nuclear y su flota de apoyo fueron repentinamente alcanzados por un pilar de luz desde arriba, y el mar mismo rugió en protesta. Sin embargo, cuando la luz se extinguió, no quedó rastro del barco ni de su flota. Con el típico clima inglés, un grupo numeroso de periodistas, con impermeables, se reunió frente al número 10 de Downing Street. Todos esperaban con impaciencia la apertura de las puertas en cualquier momento y el discurso del primer ministro. Gordon Brown salió con un paraguas en la mano. Parecía un hombre derrotado. Observó a la multitud un instante antes de suspirar y comenzar el discurso más importante de su vida. El tiempo que hace hoy aquí me viene de maravilla, dijo con la voz cargada de emoción. Las gotas de lluvia repiqueteaban contra su paraguas mientras se acomodaba. Hoy participé en una serie de votaciones importantes a puerta cerrada. Estas votaciones fueron del Parlamento, tanto de la Cámara de los Lores como de la Cámara de los Comunes. Hizo una pausa para dejar que el significado se asimilara. Algunos periodistas se movieron torpemente, inclinándose más cerca, percibiendo la gravedad de sus siguientes palabras. Más tarde, hablé con Su Majestad la Reina. Su voz tembló levemente, pero se tranquilizó rápidamente. Es un gran honor haber servido como su primer ministro, pero también una gran vergüenza, que digo esto. Un silencio cayó sobre la multitud. Pero el Parlamento ha llegado a un acuerdo. Las dos cámaras lo han aprobado, al igual que la reina. Brown se aferró al podio con más fuerza, como si se apoyara en él. Por la presente anuncio que he disuelto el gobierno y que el Parlamento ha dimitido. Las cámaras también han tomado medidas para descentralizarse. Jadeos y murmullos resonaron entre la multitud como olas rompiendo contra la orilla. Las cámaras se acercaron, capturando cada tic de sus labios, cada temblor de sus manos. El Reino Unido, nuestra gran unión, continuó, con la voz ligeramente quebrada, fue la primera gran nación de Europa en convertirse en democracia. Por eso me entristece profundamente que también sea la primera en caer. Se le formó un nudo visible en la garganta, e hizo una pausa para tragarlo. Su mirada se elevó ligeramente hacia el cielo gris, como buscando fuerzas en lo alto, antes de volver a los rostros de la multitud atónita. El último acto del Parlamento fue devolver todo el poder, legislativo, ejecutivo y judicial, a Su Majestad la Reina Isabel II. Sus siguientes palabras resonaron con un aire de firmeza. ¡Viva la reina! La prensa estalló en una cacofonía de murmullos de incredulidad, pero Brown levantó una mano para silenciarlos. Como súbdito real de Su Majestad, dijo, ahora con más suavidad, me han pedido que anuncie que más tarde hoy, la reina también hará un anuncio importante. Y debido a esto, la reina, usando su poder de monarca absoluta, ha declarado que hoy es un día festivo oficial, para que todos puedan verlo. Algunos periodistas intercambiaron miradas de asombro, sus bolígrafos garabateaban furiosamente y sus micrófonos captaban cada respiración que tomaba. Esto no se extiende a quienes desempeñan funciones esenciales, añadió, pero a esas personas se les concede un descanso remunerado durante el propio anuncio.
Exhaló bruscamente, sintiendo el peso del momento. Finalmente, instó a todos a mantener la calma en los próximos días. La firmeza de su tono provocó escalofríos en muchos oyentes, como si estuvieran al borde de un cambio irreversible. Gracias, concluyó, con voz ahora solemne. Y que Dios nos acompañe. Que Dios salve a la reina. Con eso, dio un paso atrás y su paraguas bajó ligeramente mientras las puertas del número 10 se cerraban detrás de él. Más tarde ese mismo día, casi todos en el Reino Unido estaban sentados frente a sus televisores, e incluso en todo el mundo, innumerables personas los vieron junto a ellos. La expectación era palpable, y el silencio invadía salas de estar, pubs y calles. Finalmente, el escudo real desapareció de la vista antes de trasladarse a una tranquila y grandiosa sala en el Palacio de Buckingham. La reina Isabel II se sentaba con serenidad y majestuosidad, con su collar de perlas descansando delicadamente sobre su vestido azul marino. La tenue luz de la sala proyectaba un cálido resplandor a su alrededor, creando una atmósfera de dignidad y gracia. Una bandera británica adornaba su espalda, pero fue la mirada firme y decidida de la monarca la que captó la atención de la nación. Sus manos descansaban suavemente sobre la mesa frente a ella, pero cuando comenzó a hablar, sus dedos se tensaron brevemente, revelando el peso que llevaba en ese momento. Su voz, tranquila pero imbuida de tristeza y resolución, llenó el aire. Mi querido pueblo del Reino Unido y la Commonwealth, comenzó, haciendo una breve pausa como para reunir la fuerza colectiva de su nación. Su mirada se suavizó por un instante, pero su mirada no vaciló. Hoy marca un momento sin precedentes en la larga historia de nuestra nación. Es un día de cambio, incertidumbre y reflexión. Respiró hondo, mientras el peso de las siguientes palabras la envolvía como un sudario. También es un día de gran responsabilidad, un día que nos llama a reunir la valentía y la unidad que han guiado a nuestro pueblo en los momentos más difíciles. Bajó la mirada un instante antes de volver a levantarla, con un tono más firme. Durante siglos, esta nación ha sido un ejemplo de democracia, resiliencia y orgullo. Con gran pesar reconocemos las circunstancias que nos han traído hasta aquí. Sus labios se apretaron un instante, como si contuvieran la oleada de emociones que la embargaban. Sin embargo, como vuestra reina, no nos presentamos ante vosotros con tristeza, sino con deber. Enderezó ligeramente la postura, con la cabeza alta y digna. No necesitamos explicarles por qué les hablamos hoy ni de qué hablaremos. Sus dedos se apretaron con fuerza, delatando la tensión que se escondía tras su serenidad. Con gran pesar debo anunciar que yo, la reina Isabel Alejandra María Windsor, disuelvo la Commonwealth, disuelvo el Reino Unido. Sus palabras quedaron pesadas en el aire. Por un instante, la sala pareció respirar mientras la nación, la unísono, contenía la respiración. Reconozco el derecho de Su Majestad el Rey Arturo Pendragón de Camelot como legítimo rey de Inglaterra, Gales y Escocia, continuó con tono firme pero lleno de silenciosa aceptación. Renuncio al título de monarca a Su Majestad. Su voz se suavizó y, por un breve instante, los ojos de la reina brillaron de emoción. Sigo siendo la monarca de Irlanda del Norte y acepto con dignidad el título de Duque de Lancaster para mí y de Duque de Windsor para mi hijo mayor. Hizo una pausa, permitiendo que la enormidad de sus palabras penetrara. Su mirada se movió, escaneando a la audiencia invisible a través de la cámara, como si pudiera sentir el peso de cada persona que la miraba. Con la mayor tristeza por el pasado y con gran esperanza por el futuro, declaro que el Reino Unido ya no existe, dijo, con la voz ligeramente quebrada antes de recuperar la compostura. Y en su lugar, me declaro señor de Albión, la gran nación que yo y todos mis antiguos súbditos ahora llamamos hogar. Hubo un largo silencio, que pareció extenderse a través del tiempo, como para honrar el paso de una era. Finalmente, se enderezó una vez más, sus hombros rectos, su voz resonando con la fuerza inquebrantable de la monarca que siempre había sido. ¡Viva Su Majestad el Rey! ¡Viva Albión! La pantalla se desvaneció, dejando a la nación en silencio mientras el mundo procesaba lo que acababa de presenciar. Nota del autor. Entonces, este capítulo podría ser mi favorito, fue realmente especial hacerlo. ¿Qué tan probable sería algo así? Estoy de acuerdo, improbable. Es decir, de ninguna manera el primer ministro sacaría un paraguas bajo la lluvia. Seguro que se dejaría empapar. ¡Viva el rey! ¡Viva Albión! Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.